Bien, aquí estamos en Teletodo Noticias y seguimos recorriendo lugares y seguimos visitando gente que tiene historias para contarnos. Hace algún tiempo, y más precisamente en el 2019, tuve la oportunidad de visitar Tilcara. Allí, en una noche muy fría, que recién lo estábamos recordando, yo me encontraba con una persona que decía ser de Arias, que venía bicicleteando con un amigo muy particular. Y ahí estuvimos charlando un ratito, después nos pasamos o les pasé algunas de las fotos que había tomado. Y aquí estamos en Arias con Sebastián Insúa. Seba, gracias. Gracias, buenas tardes, un placer compartir con ustedes. Bueno, y aquí tenemos al amigo con el que ese día te encontré. Exactamente, aquí está un gurú que es coprotagonista de los viajes y de las aventuras que hemos hecho juntos. Bien, bueno, muy particular, yo decía, bueno, porque nos llamó a todos la atención esa noche cuando te vimos llegar, que venías de hacer un largo recorrido ya y venías con tu amigo acompañándote. Sebastián, contanos un poquito de esta historia, de este viaje, de esta travesía que realizaste. Bueno, todo comienza con un sueño de recorrer Argentina y fui puliendo la idea de poder hacerlo en bicicleta. Estaba también la arista de hacerlo en solitario y un día cuando me sentí preparado tomé impulso y viajé solo a Ushuaia y allí como que comencé el recorrido, esto en el año 2016. Y venía recorriendo lo que es Patagonia Argentina, Patagonia chilena, haciendo una pausa invernal bastante larga en una zona de la cordillera, en Neuquén. Luego me dirijo a Mendoza, ahí tengo como una pequeña crisis donde decido como renunciar al viaje, en realidad pausarlo, y ahí es cuando me desvío del camino o de lo que yo tenía como proyecto, y por una ruta secundaria ahí de Mendoza conozco a quien es mi compañero, que es un gurú, y fue muy espontáneo el encuentro. También fue como muy mágico porque uno pensaba que iba a ser algo momentáneo, que era algo circunstancial, y al día siguiente, mientras yo pedaleaba por una ruta muy desolada y solitaria, donde ni siquiera había vecinos, donde uno pudiera pedir agua, por decirlo, ¿no? Había que tener todas las precauciones y la planificación bien pulida. Y bueno, él estaba empecinado en seguirme, hubo algunas señales muy importantes donde yo entiendo que por algo se daba toda la circunstancia y bueno, nos teníamos que como que adoptar y viajar juntos. Y se eligieron. ¿Y por qué ese nombre? Y ese nombre llegó tiempo después, luego de que llegáramos a San Luis, le di las primeras atenciones veterinarias. Yo no estaba preparado para viajar en bicicleta con un perro de este tamaño, claro. Entonces con ayuda de gente del lugar pude hacer un carro donde me fui a recorrer las sierras de Córdoba, o sea, el cruce de las altas cumbres, y ahí en un momento clave surgió como el nombre del perro, ¿no? Porque tenía varias ideas, ninguna me cerraba, Además a ninguna respondía. Claro, a ninguna respondía, le tiraba las propuestas, no le gustaban, y bueno, en un momento es como que llegó ese nombre que significa zorro, en el habla mapuche, en el habla mapudungún, así que por varias cosas, y entre ellas que él mismo lo eligió, es que le tocó ese nombre, digamos. Sebastián, ya vamos a volver a la historia, pero cuando vos decidís hacer este viaje, bueno, fue complicado porque también tuviste que convencer a tu familia, ¿no? Vos venías estudiante universitario, te recibiste, sos farmacéutico, y bueno, y decidir hacer este viaje, ¿y por qué decidiste hacerlo? Y estaba como ese llamado no sé si a lo salvaje o a vivir una experiencia valiosa. En mi caso yo lo llevaba como a poder desenvolverme en un lugar solitario con la naturaleza, sentir lo que era dormir en lugares así agrestes, compartir con gente del lugar, ver otras realidades, y la decisión estaba tomada hacía tiempo. Luego, cuando tocó el momento de compartirlo con la familia, bueno, no estaban muy de acuerdo con el tema, pero si bien la decisión estaba tomada, hay un momento de disgusto de la idea mía, pero bueno, después terminaron apoyando, sobre todo cuando ya transcurría la experiencia y veían que pese a las dificultades, no sé, del viento, del clima o de todo eso, uno lo elegía y lo estaba pasando bien en la mayoría de los momentos, así que era como una felicidad que
que se logró después cuando entendieron que uno lo disfruta y uno lo elige a ese tipo de vida. Porque bueno, tenemos el libro que ya Martín después lo va a estar mostrando también, y ya Seba también nos va a estar comentando. Hay una parte que me emociona mucho, que es la carta que te escribe tu papá, ¿no? Como diciendo, pensá bien lo que vas a hacer. Exacto, ese es un capítulo que estuvo, mientras se estaba preparando ahí en el libro, siempre lo tuve como posible, no estaba seguro de incluirlo, me decido hacerlo y terminó siendo un capítulo revelador donde mucha gente hace hincapié porque toca las aristas desde diferentes puntos, alguien como familia por ejemplo, un hijo que emprende un viaje, o alguien como viajero que siente el comunicado de su familia. Entonces, afortunadamente lo incluí y terminó siendo como muy importante en la historia del libro, digamos. Esta aventura es como vos decís, no es que vos te tomás un avión y vas, no, era ir solo en tu bicicleta, bueno, a recorrer y a lugares donde ni sabías con qué te ibas a encontrar, y con personas que a veces son amables y a veces también son un poco reacias al contacto con otra gente, ¿no? Claro, sí hubo un avión que es con el que yo arribo a Ushuaia, que digamos, yo salgo también mi primer viaje en avión de Córdoba a Buenos Aires con tormenta, con todo, y luego la bicicleta desarmada. Luego el transbordo a Ushuaia, también todas experiencias nuevas, y bueno, la primera vez que estaba tan al sur en la Patagonia, yo no conocía la Patagonia salvo por el viaje de Bariloche, de egresado, y bueno, a descubrir cómo es la gente de los lugares, entender que la humanidad en sí, con el viajero en general o con este tipo de viajes, es muy generosa, abre como las puertas de su hogar, o está dispuesta a ayudarte o a asesorarte. No tuve experiencias negativas salvo alguna circunstancia vial donde uno está muy expuesto porque viaja muy lento, en los caminos por ahí que hay curvas y todo, pero fueron mínimas comparado con, no sé, gente que paraba en la ruta y te sacaba charla o te ofrecía ayuda o simplemente quería compartir algo con el viajero. Hubo una parte del libro, porque me lo devoré en unos días nada más, donde vos te encontrás con una persona que me decías que te llenaba, o decías en el libro que te llenaba de comida, incluso para tu compañero, ¿no? Que también tenía un hijo que era viajero. Claro, ese encuentro fue después de que llega el nombre de un gurú en la Sierra de Córdoba, que hubo un percance después de que esa persona se despidió, no vamos a spoilear mucho, pero yo hubiese querido que esa despedida no existiera, porque hubo un tema mecánico ahí de la bici, pero bueno, son cosas del viaje, uno la puede solucionar. Y lo otro, bueno, tener como precauciones, por ejemplo, en mi caso, cuando entraba a ciudades grandes, trataba de contactarme con gente que me diga, no sé, los horarios y los lugares por donde entrar, por donde moverse. Está bueno como sentirse recibido en esas ciudades, porque no es lo mismo los pueblitos de ahí de Patagonia, por ejemplo, que están bien aislados, donde uno puede acampar en diferentes puntos del pueblo o a las afueras y está todo bien, bueno, estar en lugares de ciudades grandes, ¿no? Sí, hay que saber por dónde moverse, por ahí donde no es tan peligroso, ¿no? Exactamente, y bueno, los horarios, las rutas, todo eso. Sebastián, y te fuiste encontrando con un montón de gente que también hacía lo mismo que vos o de diferente manera, pero que iba viajando, iba recorriendo el país, incluso de otros países. Sí, muchísimo. Este tipo de viajes en bicicleta lo realizan muchísimos europeos, sobre todo, que uno se lo cruza en Patagonia. Hay ciertas rutas principales, por ejemplo, ellos recorren bastante Chile, después cruzan Argentina, suelen ir hasta Ushuaia, bueno, uno se lo va cruzando. Y después he cruzado gente caminando, gente, bueno, en motorhome, en moto. Incluso compartí una experiencia muy interesante con dos personas que iban a caballo. Entonces era que se me compartían cómo era viajar a caballo, o sea, cuántos kilómetros hacían por día, cómo organizaban su ruta en base al agua y la comida de los animales. Así que fue como un redescubrir importante de otras formas de vivir y de viajar. Claro. ¿Cómo te organizaste para este viaje? Porque bueno, también hay que saber qué alimentos llevar, no llevar de más, porque también es una carga y es un peso que te dificulta el trayecto quizás, o bueno, o el esfuerzo, ¿no? ¿Cómo te organizaste, cómo te preparaste hasta físicamente también para hacer esto? Bueno, lo primero era leer experiencia de otra gente que haga algo parecido. Por ejemplo, en esa época estaban los blogs de viajes con páginas web donde uno leía información, veía qué equipo llevar, después bueno, ajustarlo al presupuesto de cada uno. Y después, bueno, creo que la principal o el principal aprendizaje es como
el mismo viaje te lo da. Uno a veces va cargado de más, porque en la alforja es como que uno lleva sus ilusiones, pero también lleva sus miedos, ¿no? El miedo al frío, el miedo a la incomunicación, el miedo a que te falte comida. Y bueno, eso pasa de que a veces uno lleve bastante comida de más y después, luego de un par de meses, ya sabe como, bueno, voy a hacer tal recorrido, voy a tener tal punto de abastecimiento, cómo me organizo eficientemente para poder llevar la comida, por ejemplo. ¿Y físicamente? Y físicamente, bueno, yo redescubro la bici en Córdoba, la utilizaba en la parte urbana, luego empiezo a salir a las sierras con un grupo de cicloturismo que íbamos por el día a pedalear algún punto de la sierra cercano a la ciudad de Córdoba y volvíamos, los domingos generalmente, y a veces emprendía como algún viajecito solo. Y ahí se me fue como puliendo la idea, me hice mis propias alforjas y ahí ya tenía la preparación y el gusto de la bici, como que me sentía preparado. Y luego los primeros viajes experimentales de, por ejemplo, hacer Córdoba-Arias, que recuerdo fue un invierno con heladas tremendas, y bueno, sentir que realmente lo disfrutaba, que no padecía mucho el frío, o si lo padecía no era algo como que me molestaba. Claro, que lo soportaba, que era capaz, por más que sea en temperatura bajo cero, y que me gustaba. Entonces, es eso. Y luego leer que hay experiencias de otras personas que han empezado viajes sin preparaciones y bueno, les costará más al principio, pero la mayoría puede, salvo que tengas algún, no sé, circunstancia por ahí física, de alguna patología o algo muy puntual, que he conocido casos, la gran mayoría puede hacerlo, digamos. Bien. En estos viajes, bueno, te has encontrado con muchas personas y con muchas situaciones, algunas más felices que otras, y algunas también que por ahí hasta te sentiste en peligro. Sí, varias. En tema de peligro, bueno, los principales por ahí enemigos, si se quiere, entre comillas, de los viajes patagónicos es el viento, que muy poquitas veces se convierte en aliado y te lleva como volando, las grandes distancias y bueno, lo que te nombraba de lo vial, digamos, de los riesgos viales, pero después, bueno, algunas partes, dramas con la autoridad, con quienes controlan los caminos por males entendidos y así, aunque en la gran mayoría de las veces fueron todo lo contrario, experiencias positivas donde te alojan, te reciben, te acompañan, te orientan. Hubo casos que por ahí relato en el libro donde sí hubo inconvenientes, digamos, y cómo zafar de esas situaciones, ¿no? Claro. Cómo entender. Por eso está bueno que después puedan adquirir el libro y ya Sebastián les va a decir dónde comprarlo, cómo comprarlo y que puedan leerlo, porque realmente es una historia maravillosa, desde que él emprende este viaje, cómo comunica a su familia también y hasta encontrar a su amigo que tenemos aquí presente. Sebastián, en estos viajes, bueno, fuiste conociendo también, como decíamos, personas y diferentes niveles de vida, ¿no? Como porque te has encontrado en diferentes situaciones. Vos decías por ahí, llegabas a un pueblo y es normal que, y este que viene a hacer acá, ¿no? Porque también tenemos ese miedo a veces, ¿quién es? Y también lo que fue en época de pandemia, porque en época de pandemia, ¿dónde te agarró? Claro, yo, digamos, resumiendo el viaje, fue como el primero, hago de Ushuaia, en Mendoza decido como pausar, me vuelvo a Córdoba, que ahí encuentro el perro, volvemos, lo atendemos, la salud de él, yo modifico la bicicleta y en el 2018 emprendo el segundo viaje, que sería como la parte norte de Argentina. Salgo de Córdoba, me voy a Mendoza, recorro el noroeste por 1 año y 8 meses, que ahí es como un punto importante, que además de hacer bicicleta estamos haciendo actividades de montañismo, o sea, dejamos la bici en algún lugar y empezamos a subir cerros de diferentes niveles. Y luego llego a La Quiaca, decido volver y bueno, elijo el sur como una parte donde la pasé muy bien para como establecerme, tratar de instalarme ahí, y no pasó ni un mes que se declaró la pandemia y bueno, ahí sí ya me volví a la zona como el pueblo, con el condimento de que fue muy estresante porque fue el día siguiente después del aislamiento y todo eso, y fue como muy paranoico todo lo que uno veía, los pueblos amurallados, la policía controlando, bueno, todo lo que pasó en ese contexto, ¿no? Vos con tu amigo atrás. Y yo con el compañero viniendo de vuelta a los afectos, a la familia, a la zona, todo eso. Sebastián, en una parte de esta historia, cuando vos conocés a tu amigo, dijiste que fueron diferentes circunstancias que fueron marcando, que fueron dando señales de que sí tenía que seguir él en el viaje, porque te encontraste con gente que de repente te ayudó a armar ese carro donde lo podías llevar a él, porque en la bicicleta era muy difícil y él caminando era imposible que te siguiera.
Sí, digamos, apenas nos encontramos, me acompañó caminando esos primeros kilómetros hasta que nos quedamos sin agua y ahí para espontáneamente un camión nos ayuda. Luego surge la idea de hacer este carro y bueno, también los aliados acá del pueblo que me ayudaron a modificar la bicicleta para poder cargar los 25 kilos de él y bueno, empezar a llevar un poquito de equipo de montañismo. También hay otros condimentos muy particulares, por ejemplo en el sur, una familia italiana que viajaba con 2 niñas, en ese momento tenían 6 y 8 años, y recuerdo que yo venía con la rueda trasera bastante rota, digamos, se venía rompiendo rayos, muy problemática, y ellos me regalan una rueda que sacaron de su bici, le habían llegado una de Europa, y gracias a esa rueda que también es como súper resistente, yo podía cargar tanto peso, la estructura de donde iba el perro y el equipo montaña, y la comida a veces para varios días. Entonces uno cuando hace una retrospectiva viendo que fueron varios los condimentos, la crisis que me hizo desviar de camino para encontrarme con él, o sea como que fueron varios las cosas que sucedieron para que podamos continuar viaje y bueno, luego incluso reviajar o retomar a través de contar la historia en un libro, ¿no? Como que él también estuvo en ese proceso acompañando mientras yo estaba escribiendo, por decirlo, ¿no? Él te estaba acompañando. Y bueno, yo te iba siguiendo después de que te encontré en tu Facebook, en Rodar Tierras, así se llama, y bueno, iba viendo también cómo escalaba las montañas y también lo hacía él, pero con una preparación especial porque cuidabas mucho sus patitas. Sí, era muy difícil por varios aspectos. Primero, no tenía gran experiencia en montañismo, así que en ese año de pausa, cuando modifiqué la bicicleta, hice un viaje experimental que fue salir desde Aria e ir a subir al Cerro Champaquí y ver cómo nos sentíamos y si lo disfrutábamos. Fue como muy emocionante porque nos sentimos de 10 y lo disfrutamos. Entonces ahí sí surge la idea de que bueno, es difícil, pero se puede hacer proyectos de bici, montañismo. Me parecía a la vez como muy poético llegar al lugar de la expedición con tu propia energía y poder subir un cerro y luego continuar viaje. Y en cuanto a la preparación, mi principal rol era bueno, hacerle todos los chequeos previos al perro para que estuviera bien, después observar que esté disfrutando la actividad, observar las pausas que generalmente yo me cansaba antes que él, así que era el que marcaba más las pausas, pero estar pendiente de todo y cuando ya empezamos a hacer expediciones de alta montaña, sí, volver a hacer chequeos y en cuanto al equipo técnico, bueno, por ejemplo si era Piedra Laja o a veces anduvimos mucho por salares, botas técnicas para perros para que no se lastime las patas o el arnés que tiene ahora que también es un arnés técnico y varios equipos que fuimos sumando en la aventura, digamos. Todo nuevo para vos, Sebastián, porque sabías todo sobre vos, cómo tenías que cuidarte, qué era lo que tenías que llevar para protegerte, para alimentarte, pero de repente él te cambió un montón los planes, porque tuviste que aprender también a cuidarlo a él. Claro, en el sur, digamos, tuve mis primeras experiencias de trekking de varios días y eso me fui conociendo en mí de cómo era cargar una mochila, cómo era, no sé, estar en la naturaleza y todo. Luego con él es como, bueno, ¿cómo hago con él? Porque ya era una logística, bueno, alimento para los dos, agua para los dos, ver el clima para ver si hace mucho calor y teníamos que cargar más agua. Entonces una planificación bastante extrema y luego ir, como quien dice, pasito a pasito. Arrancamos por el Champaquí en Córdoba y luego empezamos a hacer cerros de algunos cortitos en San Luis por el día, otros ya en Mendoza un poco más exigente y así fuimos como puliendo y a veces que o no teníamos el equipo técnico para hacer expediciones a tales cerros porque no contábamos con eso, o porque no teníamos contacto ni información, o porque era muy arriesgado, entonces ir, a medida que el viaje presentaba una posibilidad, ir animándose, y cuando fuimos adquiriendo equipo, por ejemplo botas o bastones así, sí, ya animarse a algo más de 5.000, incluso después 6.000 metros y así, hasta que bueno, cuando terminó el viaje en bicicleta, yo como que me sentía muy aclimatado por haber andado muchos meses en la puna y el perro también. Hicimos una breve pausa, entrenamos acá en Aria y bueno, fuimos a hacer una expedición muy significativa a los volcanes más altos del mundo, en los cuales estuvimos ahí ascendiendo el San Francisco, el Ojo del Salado, hasta el cráter llegamos y luego otro más, el Inti Huasi, que no pudimos hacer cumbre, pero fue como muy valiosa la experiencia. ¿La experiencia y compartida con otra gente? En ese caso sí, esa última expedición compartida con una amiga que me regaló el viaje, digamos, que pudimos cultivar una amistad donde ella me enseñó a escalar en roca con todos los elementos de cuerdas, arneses y luego pude invitarla como a hacer una experiencia más de alta montaña, entonces intercambiamos saberes y fue muy significativo.
algunas de las otras experiencias previas fueron acompañadas, pero siempre por una o dos personas, y la gran mayoría fue en solitario, digamos. Bien. Sebastián, ¿y cómo hacías para contactarte con tu familia? Porque me imagino que ellos acá queriendo saber dónde estabas, cómo estabas, sobre todo cuando te tocaba transitar por lugares donde los climas son muy hostiles o donde no hay mucha comunicación, muchas redes. Claro, hablando con los lugareños yo tenía cierta certeza de dónde iba a haber señal o dónde podía haber wifi. Recorrí pueblos donde, por ejemplo, la energía solar había llegado hacía poquitos meses, siempre han vivido como a la luz de la vela, digamos, sin otra tecnología más que haya una pila para una radio, y me iba como nutriendo esa información para poder compartirle y decirle, bueno, tal tramo posiblemente no tenga señal. De hecho pasó en un momento en el norte donde en una expedición de montaña me demoro un día más en ese acuerdo de días, digamos, que yo me iba a comunicar, porque no encontré señal en el punto donde me habían dicho que había. Y bueno, hubo una historia ahí donde... de preocupación. Claro, de preocupación, de todo, se resolvió afortunadamente bien, pero bueno, son cosas que uno se expone también a la falta de comunicación. Claro, por eso te preguntaba, porque como mamá también sentiría eso, ¿no? Decir, ¿qué pasó? Que no se comunicó, que no llamó, pero bueno, estaba todo bien afortunadamente. ¿Nunca te tuviste que encontrar con alguna situación así muy complicada? O sea, sí pasó, por ejemplo, que una compañera en una expedición tuvo como mucho frío en un momento y saber actuar, qué hay que hacer para poder pasar y recuperar el estado como de salud óptimo para permanecer o decidir bajar o ascender. Yo antes de hacer las actividades de montañismo, cuando me decido a emprender ese camino, es como que hago unos cursos de formaciones de primeros auxilios en zonas agreste que duran como 9 días, donde uno va adquiriendo experiencia. Generalmente lo hacen guías o empresas de turismo recreativo o alternativo, pero también lo puede hacer uno para saber cómo, no sé, autoevacuarse de alguna situación o cómo leer el clima, cómo qué hacer ante tal circunstancia, ¿no? Claro, para recorrer trayectos cortos, pero cuando vamos a... que tiene la idea y las ganas de hacer este tipo de viajes, bueno, hay que prepararse realmente, no es mandarse solamente y tener una buena bicicleta, sino tener conocimiento de un montón de cosas. Es lo óptimo, uno conoce en el camino gente que se manda igual y le va bien, otros que incluso con preparación por ahí no le va tan bien, pero bueno, yo creo que mientras más preparado esté uno ante tales circunstancias, mejor se va a desenvolver, sobre todo cuando no transcurre lo bueno, digamos, cuando, no sé, el clima es demasiado hostil o la soledad o la comunicación, y bueno, ¿qué hacer en esos momentos? Y Sebastián, ahora que decís la soledad, ¿sentías la soledad aún sin la llegada de tu amigo? Pero ¿sentías esa... tengo ganas de estar en casa? Y pasa que uno vive como no sé, como que se desprograma y empieza a tener otro tipo de vida. Entonces, los primeros momentos, cuando yo salía de Ushuaia y pasaban, no sé, kilómetros donde no había nadie, y yo tenía ese miedo a dormir en la ruta o querer llegar a los pueblos, en ese momento sí era como muy pesado esta necesidad de comunicarse, para avisar que estaba todo bien, como que sentían esa necesidad. Luego, cuando uno va ganando confianza, ya se encuentra más seguro, por ejemplo, dormir a mitad de camino que en algunos pueblos, porque en el pueblo es como que tenés que llegar, si uno está en plan económico de por ahí no ir a hospedajes, bueno, buscar alguna alternativa. Entonces se hacía mucho más sencillo, si uno tiene el equipo para pernoctar, dormir en mitad del camino. Pero bueno, es algo que se va puliendo, y muy pocas veces sentí eso de qué ganas de estar en casa, o sea, salvo algo puntual, no sé, algún domingo, en algún evento o algo, pero fue muy... ¿Algún cumpleaños que por ahí te tocó? Claro, fue algo muy pasajero y luego seguía como disfrutando del viaje. Claro. Bueno, después ya cuando lo tuviste a tu amigo, ¿sentiste esa compañía? Sí, digamos, ya ahí algo que noté, por ejemplo, en el discurso ya uno hablaba en plural, ¿no? Ya contaba el viaje siendo dos. No solo él, sino con diferentes compañeras y algunos otros viajeros que compartimos tramos, ¿no? O sea, el viaje te regala eso, la posibilidad de hacer muchos kilómetros en soledad, si uno está dispuesto y quiere, y a veces coincidís y viajás desde un par de días hasta meses con otra persona. Para hacer este viaje y para hacerlo solo, bueno, te tiene que gustar también un poco la soledad, ¿no? ¿Cómo eras de chico, Seba? ¿Eras tranquilo? ¿Te gustaba un poquito estar alejado de los otros chicos? Teniendo el contacto natural, ¿no? Pero por ahí, ¿más la soledad o no? No, o sea, no es que me gustaba estar alejado, disfrutaba bien de estar con gente, pero tampoco tenía problemas de la soledad, o por ejemplo cuando tuve la oportunidad de irme a estudiar no tenía esa necesidad de volver todo el tiempo, aunque uno fue cultivando las amistades en otras ciudades, ¿no? Digamos, no tengo problemas en la soledad,
y creo que es algo que disfruto y creo que es necesario que la mayoría de las personas experimente algo, primero para conocerse a sí mismo, para ver cómo se sienten en ese contexto, y luego para vivir una experiencia más, ¿no? Y después decir, bueno, está bien, lo soporto, no lo soporto, me es necesario. Es como que está bueno descubrirse en esos estados también. Sebastián, ¿y qué descubriste de vos en este viaje? Y muchísimas cosas. Primero se derribaron un montón de creencias, ¿no? De que el mundo es hostil e inseguro y la humanidad te muestra otra cara. Uno no va a negar que hay inseguridad y todo eso, pero la gran mayoría de la gente es como que es muy buena. Eso como que derribó un mito por ahí impuesto, que ni siquiera era propio. Y luego esto de superar los límites, que está bueno, por ahí es un discurso muy actual esto de los límites. Después yo digo, bueno, ¿cómo sabemos si superamos un límite si no lo cuantificamos? O sea, si no sea qué temperatura aguanto dormir o qué altitud puedo subir en la bicicleta o caminando, lo que sea. Entonces, saber que en algunos lugares con ciertos grados bajo cero pasé mucho frío, luego me fui como puliendo en equipo y podía tolerar más y yo mismo tolerar otros niveles de cansancio. Luego algo que me llamó la atención, que lo encontré viajando en soledad en Patagonia, era un estado de flow, digamos, un estado de que podía estar pedaleando horas y horas y horas y horas y no sentía ni hambre, ni sed, ni cansancio. Fue algo muy bonito, o sea, se tenían que dar la circunstancia de que, por ejemplo, el clima sea lindo, uno esté en buen estado, anímico y físico, todo, y terminaba parando porque ya, no sé, eran las 4 de la mañana y decía, bueno, claro, tengo que seguir, tengo que parar por lo menos a descansar, ¿no? Entonces, eso me pasó una vez escribiendo y otra vez andando, un par de veces andando en bici. Y es como que uno fue descubriendo varias cosas. Y luego, de saber que hay otras formas de vida posibles, no solamente la que uno está como acostumbrado o que fue enseñado o criado, sino que se puede, por ejemplo, familias enteras viajando o mujeres grandes que conocí viajando sola, diferentes como clases sociales, rangos etarios, de todo uno va descubriendo. Bueno, de cada uno de ellos tenés su historia también, ¿no? ¿Y cuándo decidís escribir este libro? Y siempre estuvo la idea de compartir la experiencia. Lo más fácil en ese momento eran las redes sociales, pero sentía que era algo muy efímero. El deseo estaba porque es como dejar no sé si un regalo al mundo, ¿no? Compartir una experiencia, creo que algo lo más valioso, sea, no sé, artística o del significado que fuera, pero a la vez sentí esa necesidad también un poco de devolver lo que yo me nutrí de otros viajeros o de otras experiencias, bueno, contar mi historia, ¿no? Para que sirva, ya sea de alguien que le motive simplemente leer experiencia o alguien que se motive a hacer un viaje similar, ¿no? Entonces ahí ya estaba plantada la idea de hacer un libro. Cuando encontré el tiempo que me lo dio la pandemia finalmente es cuando me senté y bueno, lo pude concretar y fue un periodo muy difícil porque no tenía experiencia en escritura, más allá de algo poético, bueno, cero experiencia en publicar. Y bueno, me encontré como que tenía que elegir, no sé, el género narrativo, de contar desde qué tiempo verbal, todo lo más técnico, y luego decidí el camino de autopublicar, que se hizo muy difícil porque bueno, no tenía como conocimiento, entonces tuve que buscar como aliados que nos fueran orientando. Y ahí aparecieron personas con las que uno por ahí empezó un trabajo y luego por ahí no lo terminaban, tenía que buscar otra persona. Y afortunadamente, pese a eso, aparecieron las personas indicadas que terminaron co-creando la obra, ¿no? Porque darle los detalles, por ejemplo, de mapas personalizados, que yo lo propongo, pero una artista gráfica los dibuja, o gente que hace el diseño interior, o la portada, que es una ilustración hermosa, o sea, una ilustración hecha a mano, terriblemente hermosa, entonces tiene varios condimentos que hacen que sea una obra muy interesante. Y yo te lo dije el otro día cuando te puse un mensajito porque nos íbamos a encontrar antes, pero bueno, por un pequeño problemita de salud mío no pude, entonces te decía que me encontré en el libro con muchas emociones, que si bien me lo tuve que devorar porque ya tenía la nota con vos, pero lo pude disfrutar mucho y que me emocionó muchísimo. Así que bueno, desde la carta de tu papá, que la gente lo tiene que leer, no se lo puede perder, hasta el encuentro con tu amigo y todo lo que fuiste viviendo y por ahí imaginándome también un poquito, metiéndome en esa historia, en ese viaje, las personas que ibas conociendo, las situaciones y con todo lo que vos te ibas encontrando. ¿Con qué edad, Sebastián? Y en ese momento tenía 26, 27 años que emprendía ese viaje y como bien decís, traté de buscar eso, ¿no? De buscar un viaje de las sensaciones, digamos, de las emociones que sentía, no solo de escribir
lo geográfico, por ahí algún datito técnico para que la persona que lo lee tenga un contexto del recorrido, o el clima, o algún atractivo, por ejemplo un patrimonio cultural o patrimonio de la humanidad que uno va recorriendo. ¿Qué pasa por el interior del viajero, ¿no? Qué emoción, qué miedo, qué alegría, qué sentir, y poder expresarlo como de ese modo y no algo tan mecánico como que, bueno, tal fecha, recorrí de acá hasta acá y conocí a tal y pasó esto y tal. Entonces como que tuve esa búsqueda de compartir desde el interior a través de los recuerdos, porque en este libro no utilicé como ninguna nota que había tomado, ningún apunte de viaje, es como que me basé en los recuerdos y bueno, soporte fotográfico que tenía de los lugares para poder describirlos. Y a medida que lo ibas escribiendo seguramente te ibas recordando cosas, ibas volviendo atrás, tachando, poniendo y bueno, y haciendo memoria de todo lo que habías vivido. Sí, y ahí descubrí que es muy traicionera la memoria, o sea, lugares que yo... Muy selectiva, Claro, y lugares que yo describiría, no sé, con otra forma, otros colores la pared o otras sensaciones, cuando veía la foto me daba cuenta que estaba equivocado, mi recuerdo estaba equivocado y descubrí eso que me llamó mucho la atención. Entonces fue como un recordar y revivir esos momentos para poder evocar las emociones, los sentires que tenía, y después, bueno, una difícil selección de historias, porque algunas son muy parecidas, otras por ahí más importante, y saber que uno no puede contar todo, primero porque aburriría y otras porque es inabarcable poder contar toda la experiencia. Claro, además tenía que ser un libro gigante, Sebastián. Claro, pero sí, se puede venir el otro. Sí, esto es la tarea por ahí de este año, comenzar la segunda parte, porque este libro que estábamos presentando acá narra el primer tramo, digamos, los deseos de salir de viaje, cómo me fui preparando y el recorrido geográfico de Ushuaia hasta Córdoba. Y luego faltaría el segundo, que habla del recorrido de Córdoba a La Quiaca, donde fue un año y 8 meses, y bueno, está lo del montañismo y todo lo del noroeste argentino, región de Cuyo y todo eso. Bien, Sebastián, y acá del amigo, ¿qué podemos decir? ¿Sabemos más o menos la edad que tiene? Es una interesante incógnita, porque lo encuentro en el 2016, cuando lo llevo a los veterinarios eran muy dispares las opiniones, algunos le daban 2 años, otros 4. Por ejemplo, no tenía ninguna cana, pero tenía todos los incisivos gastados, quizá del lugar donde yo lo encuentro, que era muy desolado, de la dieta que tenía él en ese momento. Así que sí, digamos, lo encuentro en un control policial de espontáneo que la policía de Mendoza hace cada tanto en ese sector, pido permiso para quedarme, me lo dan y él aparece ahí. Y cuando pregunto me decía que cada tanto algún policía le daba de comer, pero la verdad que estaba muy flaco, entonces se ve que estaba como del lugar y es un misterio su pasado también, ¿no? De cómo llegó ahí o si es de ahí. Y para mí, bueno, es muy poderosa la señal de encontrarnos, digamos. Sí. Empezó a seguirte y a querer acompañarte en ese viaje, sin saber a dónde ibas. Exacto. Pero quería ir con vos. Sí, se subió a tremendo viaje también. Y ahora, Seba, ¿qué proyectos? ¿Qué vamos a hacer? Además del libro, de la segunda parte, que ya se va a venir y seguramente lo vas a poder hacer, porque hay muchas ganas sobre todo, y después me avisás, por supuesto. En lo personal... Y en lo personal, ahora retomé el trabajo farmacéutico, estoy haciendo algunos posgrados relacionados a eso. También en pandemia me armé un pequeño vehículo para ya viajar de otra manera, teniendo en cuenta que uno quiere vivir otro tipo de experiencias. Por ejemplo, en mi caso, bueno, la escalada en roca y tener que llevar equipo de escalada. Un vehículo que me permitiera llevar la bici y entonces hacer recorridos cortos y más disfrutables que los grandes, los viajes largos, sobre todo por ir en compañía de un gurú. Va a seguir el Claro, sí, digamos, las cosas que podamos hacer juntos, que no sean tan extremas como por ahí alta montaña y todo eso, vamos a seguir compartiendo actividades juntos. Y así fue en el verano, que hicimos un recorrido por la ciudad de Buenos Aires, presentando el libro, por la costa argentina, Tandil, y bueno, tuvimos la oportunidad de conocer Uruguay también. Muy bien. En esa modalidad, íbamos como en un vehículo, por ahí dejábamos la camionetita y bajamos la bici y recorríamos algo en bici y así, digamos. Y la gente se reinteresa por esas cosas, porque le encanta escuchar historias. Sí, uno va como coincidiendo con personas que vibran algo similar, entonces se hace como más nutritivo todo eso. ¿Te volviste a encontrar con algunos de los viajeros que por ahí compartiste en algún momento del viaje? Sí, por ejemplo, un viajero que me recibió en Tolwyn, cerca de Ushuaia, por primera vez los conocí ahí, por ejemplo, se llama Sebastián, es alemán, me lo volví a encontrar en Bariloche. Luego ahora hace poco me alojó en Carlos Paz, está viviendo ahí, o sea, con familia que viene del norte, cuando hice otros viajes al norte, también me los volví a encontrar. Es como que uno ya
en algunos casos teje una amistad o un hilo familiar incluso. A veces a través del contacto telefónico y a veces a través de la visita misma. Claro, sí, en ese contacto, qué bueno. Bueno, buenos amigos que te dio, más allá de todo lo que aprendiste en lo personal y de lo que te encontraste con la naturaleza, ¿no? Que por ahí estamos nosotros en un pueblo, pero por ahí estamos alejados de un montón de cosas. También lo lindo que te dejó son las amistades y la gente que has conocido. Sí, en muchos casos familias que te adoptan como un hijo temporario, ya sea por unos 3, 4, 5 días, incluso hasta un par de meses. A veces me ha tocado experimentar eso y ha sido como muy bonito y es una contracara, porque se teje un vínculo muy bonito, pero a la vez como muy fugaz. O sea, es tan intenso como fugaz, porque uno cultiva como una unión muy grande y luego tiene que seguir viaje. Entonces por ahí a veces despedirse de los pueblos donde sucede eso, bueno, es entender que también hay que como desprenderse un poco de la emoción intensa de la despedida y prepararse para lo que va a venir, digamos. Claro, que vienen más emociones. Claro, es lo difícil. Más despedidas también. Es lo difícil, las despedidas por ahí. Bueno, me pone muy feliz, Seba, que hayas podido hacer esto, que puedas continuar y bueno, que disfrutes tanto de lo que estás haciendo, que eso es lo importante. Sí, es como la tarea, ¿no? Ser consciente de que por ahí el tiempo es finito, hacerse cargo de los sueños, como emprenderlos pese a las dificultades. Por ahí vimos como, no sé, situaciones actuales o en países donde siempre hay un conflicto o algo, bueno, tratar de como surfear esa ola y decir, bueno, si no lo hago ahora tampoco lo voy a poder hacer más adelante, y tratar de no postergar demasiado los sueños. Y mientras tanto ir disfrutando los procesos, porque a veces nos cargamos de ansiedades de cuándo voy a empezar el viaje o cuándo voy a hacer tal cosa y no estamos disfrutando el momento previo. Y si tenemos la fortuna de poder concretarlo, bueno, ver qué hacemos con eso. Puede ser, o sea, como que es válido tener una experiencia personal y guardárselo, poder compartirlo con la familia, poder compartirlo, no sé, con el mundo a través de un documental, de un libro, de lo que sea, y poder regalar lo que uno recibió, como darlo de vuelta, ¿no? Y que la familia también te haya acompañado y que entienda también esta necesidad de viajar, esta necesidad de conocer gente, lugares y de encontrarse con uno mismo sobre todo, ¿no? Sí, eso sería como un regalo inmenso, que lo comprendan y que lo apoyen, es como súper valorable. ¿Ahora veces, qué te dicen en tu casa? No, a veces, ¿te vas otra vez? No, ahora es como que están contentos que uno esté acá, que esté compartiendo, porque si bien no tengo en mente un viaje largo, o sea, en algún momento me gustaría Sudamérica o algo así, pero no está todavía en el tintero. Saben que por ahí uno, si toma la decisión, se va unos meses largos y no vuelve, pero bueno, ya están acostumbrados. Ya lo acostumbraron. También me decía Seba que tenía su auspiciante acá, el señor, que te ayudaron por ahí en algún momento. Sí, hubo momentos del viaje donde yo a él, para hacer la actividad de montañismo, le compro equipo como las botas y todo eso, y luego bueno, lo fue perdiendo por las actividades mismas del montañismo. Y en un momento en Tucumán, ya el arnés que tenía era de una calidad intermedia, con mucho sol, mucha sequedad, se rompió por todos lados, y una empresa de Chile, sin saber que a mí me estaba haciendo falta el material, me donó como un montón de equipo técnico para poder continuar haciendo las actividades. Entonces uno se va nutriendo de esos contactos que llegan en los momentos justos, y también de gente, como te decía antes, que no te da por ahí un objeto en concreto, pero te dice, bueno, para subir tal cerro tenés que conocer a esta familia y te voy a pasar el contacto, y este es el track o la ruta, y si precisas ayuda, comunícate con tal. Entonces como que es invaluable la cantidad de ayuda, ya sea desde un objeto hasta desde una información. Los datos, la información que son tan necesarios, sobre todo cuando vas y no sabes con qué te vas a ir encontrando. Bueno, Sebastián, a ver, vendeme el libro. Bueno, el libro se llama Pacto en el despertar viajero, acá lo vamos a mostrar. Una travesía en bicicleta por la Patagonia al encuentro del amor incondicional. Tiene, entre otras cosas, más de 20 fotografías, 3 mapas personalizados del recorrido, una poesía, aunque tiene una lírica bastante poética, un discurso bastante poético en general, y bueno, como les decía, la portada ilustrada, como que tiene muchos detalles artísticos muy buenas. Así que, y tiene como un detalle bastante interesante, que no es muy común en los libros, que, bueno, está la huella del compañero en tinta. Esta es la huella real tomada en una impresión y lo hizo una artista cordobesa para poder hacer un sello. Además, bueno, trae un señalador, un sticker,
Pero bueno, tiene mucho trabajo, mucha dedicación y mucho amor, mucho esfuerzo. Así que si lo quieren conseguir, lo pueden encontrar en rodartierra.com. Hago como envíos hacia todo el país, el canal de venta, y si no en las redes sociales también lo pueden encargar. En Facebook, como decía, o en Instagram como Rodar Tierra. Así es. Bueno, Sebastián, te deseamos toda la suerte y te agradecemos que nos hayan recibido, les agradecemos. Y bueno, estamos pendientes de todo lo que hagas y a disposición, por supuesto, de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por venir a esta área, por compartir esta historia y por entrevistarnos y poder comunicar lo que hacemos. Gracias.